Buenas, buenas, buenas. ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué rico recibirlos nuevamente en este programa Conectados, un espacio creado con mucho amor para todos ustedes. Hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a estar hablando acerca de la autoestima, el amor y los límites. Así que para que continuemos con este tema, voy a darle la bienvenida y a saludar a mi compañera Isa. Bienvenida a Conectados. Gracias, Juan, y a todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la prevención del consumo. Para eso tenemos un experto, él es Néstor de los Ríos, él es psicólogo, además fundador y director de la Fundación Hijos Pródigos, quien nos va a estar contando de este tema y también educando. Así que Néstor, bienvenido. Néstor, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Juan David, a Isabel y a toda la teleaudiencia que en este momento nos está escuchando y participará de este programa. Bueno, Néstor, yo tengo una pregunta y es cómo influyen las figuras de apego en la infancia a futuras decisiones como el consumo de sustancias. Bueno, vamos a tener en cuenta algo. Las figuras de apego, el término es un poco complejo, sí, pero está muy cerca a nosotros. Es nuestro papá, nuestra mamá, y hay otros personajes o personas que hacen parte de esa, digamos, de esa crianza inicial, que son quienes nos cuidan a nosotros. Llámese tía, abuelo, y en nuestra cultura pues es, digamos, muy común ahora que una tía o una abuela quede a cargo de un pequeño. Inicialmente sería el papá y la mamá. ¿Qué sucede? Que desde el nacimiento el niño o la niña está observando al papá y a la mamá en su comportamiento, en su conducta y en la relación entre ellos. Desde allí comienza a instaurar o a sembrar en su ser ese comportamiento porque aprende desde ahí. O sea, nosotros como padres somos los profesores, por decirlo de alguna forma, y ellos es como si tuviesen un lente detrás y el niño o la niña está observando el mundo. Ese mundo es pequeño en ese momento, sería el espacio de la casa, la cuna, el cuarto del bebé, ya luego se va ampliando y esas figuras de apego también se van adhiriendo a esa experiencia de vida. Son quienes están rodeando a ese pequeño inicialmente en su experiencia vital. Bueno, y entonces, digamos, ¿por qué desde la niñez se podrían de pronto derivar estas conductas o estas adicciones? O sea, ¿cómo está relacionado de pronto? Sí, hay un primer componente y es un componente biológico. ¿Qué significa esto? Que nosotros por genética tenemos instaurada información, digamos, unas 10 generaciones atrás en nuestro ADN. Y hay un detonante que son los estímulos externos. Cuando yo me encuentro en un espacio, en una familia, donde hay un padre o una madre consumidores, no solo de sustancias psicoactivas que nombramos nosotros, sino también las sustancias que son legales, el alcohol, y somos una cultura alcohólica, somos una cultura que tiene una ingesta alta de alcohol y lo estamos adhiriendo a diferentes momentos de nuestra vida. Desde allí, pues ya hay una primera, digamos, base. Pero es necesario un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Lo que mencionaba hace un momento, esa relación directa entre las figuras de apego, ¿sí? Si hay un niño o una niña cuyos cuidadores son maltratadores entre ellos mismos o con el pequeño, o tienen un lenguaje alto, no adecuado con el bebé, pues él va adhiriendo a su emoción esa respuesta. Hay una tríada muy, digamos, es simple pero es compleja a la vez. Nosotros nos movemos en el mundo a partir de ¿qué? De emociones, de pensamientos y de conductas. Si yo tengo una experiencia de maltrato, una experiencia agresiva hacia mí mismo o lo observo en otras personas cuando hay una experiencia de violencia intrafamiliar, entonces este niño o esta niña va sintiendo, ahí va la emoción. Ese sentir lleva a este pequeño a comportarse de cierta forma. Observamos niños que son introvertidos o por el contrario son muy extrovertidos, queriendo hacer un llamado, pero como su lenguaje aún no está formado como tal, esa respuesta puede tornarse ¿en qué? En pataletas, en, digamos, excluir de su espacio íntimo a un papá o a una mamá o a aquel o aquella que son cuidadores. Ese primer momento es muy importante. Estamos hablando aproximadamente entre los 0 a los 6 años, 7 máximo, donde el niño y la niña es como una esponjita.
Entonces van absorbiendo y van aprendiendo la forma para ellos adecuada de comportarse en este mundo. Si yo tengo un papá que agrede a la mamá física o verbalmente, él aprende que eso es correcto, de cierta forma, ¿verdad? Porque yo observo a mi papá y es quien me está enseñando a estar en el mundo. Y por el contrario, observa a una mamá que es sumisa, que de cierta forma no responde adecuadamente ante ese maltrato, esa violencia, pues también se torna en ese espacio. Hay una primera, digamos, una primera semilla. No con esto quiero decir que se llegue directamente al consumo de sustancias, Claro. pero ya se están generando detonantes y experiencias no adecuadas, ¿sí? Son experiencias que nos permiten, digamos, ir identificando el por qué una persona puede llegar a un consumo de sustancias psicoactivas o a una conducta delictiva. Néstor, y es que yo pienso que, bueno, como tú dices, es como una semillita que de pronto Sí. no es que ya por eso entonces una persona vaya a consumir sustancias psicoactivas, sino que es también como, bueno, ya cuando se va generando esa emoción, porque el ver a los papás en esa situación, que de pronto el papá agrede a la mamá o la mamá al papá, que se tratan de cierta manera, o que uno ve que por el mismo consumo que de pronto hay dentro del hogar, también se generan como problemáticas, también se va buscando como ese refugio a apagar o a no sentir esa emoción. No sé si de pronto también por ahí podemos hablar un poquito acerca de esto, porque la persona entonces empieza a sentir dolor o rabia o Ansiedad. frustración o lo que sea, como por ver esa situación y que de una u otra manera no puede hacer nada, y también entonces como que también va haciendo como esa fuga de la realidad. Sí, mira, a ver, nosotros día a día estamos construyendo y restaurando y estamos reestructurando nuestro espacio interior a nivel emocional, cognitivo y nuestras respuestas. Entonces, si yo estoy hablando de un niño o una niña que comienza a percibir una emoción no adecuada, un malestar en su interior, ¿qué es lo que está permitiendo también esto? Que se construyan esquemas. Desde las teorías en psicología se nombran esquemas maladaptativos tempranos. Ya con esa palabra temprano, pues tenemos un significante importante. Es en esos primeros años, en esos primeros momentos, en esa relación en que esos esquemas se van instaurando. Bueno, imaginémonos un edificio por construir, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando se va a construir un edificio? Las bases. bases. ¿Hacia dónde vamos? Hacia abajo, ¿cierto? Tenemos unas bases sólidas, ahí estaríamos construyendo una relación segura. Padres, cuidadores y el pequeño. Esa relación segura no es evitable a un posible consumo de sustancias, pero sí fortalece más el no, que es lo más importante en este momento. Entonces, si yo tengo una experiencia inadecuada, ya los esquemas maladaptativos me van construyendo un perfil que posiblemente en el mañana tome la decisión de ¿qué? De evitar esa realidad. La gran mayoría de las personas, por no decirlos todos, y me incluyo, cuando consumimos sustancias psicoactivas, estamos evitando vivir esta realidad, ¿cierto? Mi realidad es particular, que yo la construí desde ese momento, a partir de mi nacimiento y la relación con ellos y con ellas. Entonces, cuando yo ya tengo unos esquemas inadecuados, maladaptativos, me confundo en el mundo. No sé qué hacer, cómo responder a ello. Entonces evito esa realidad porque me incomoda. Y la sustancia pues me aleja temporalmente del pensar y del sentir. ¿Sí? Y esas respuestas que yo estoy experimentando posiblemente al inicio sean placenteras y cumplan ese objetivo de alejarme De esa realidad. de esa realidad. Como esas primeras veces. O sea, esas Exactamente. primeras veces. A ver, nosotros, hasta en los staff, cuando hablamos de esos primeros momentos, lo comparamos con el perdón de las mujeres, pero también los hombres podemos tomar como ese ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja, al inicio, ¿qué es lo que sucede en una relación de pareja? Ay, maravilloso todo. Todo es color de rosa. Exactamente. O el enamoramiento. Sí, Sí. es el enamoramiento. Entonces yo disfruto de esa relación, ¿verdad? Con un agravante, y es que en ese inicio nosotros no somos honestos con la pareja. No nos mostramos. Claro. Porque estamos, ¿qué?
Mostrándole la mejor parte de Exacto. ¿Qué nosotros. ¿Qué la mejor estamos faceta. haciendo? La Cuando a ti te conquista. gusta alguien, ¿qué estás haciendo con esa persona? Estás conquistando, ¿verdad? Entonces muestras tu lado más agradable. Uno no sabe ir a mostrar los demonios, uno tiene que Exacto. mostrar lo mejor de uno. Exactamente. Entonces, igual sucede con los primeros momentos al inicio del consumo de sustancias. Es placentero. Y como agrada y cumple el objetivo de alejarme de esa realidad que duele, que me molesta, entonces más me adhiero a esa sustancia. La tolerancia, que es, digamos, la cantidad de sustancia que yo voy consumiendo en el día a día, se va incrementando. ¿Por qué? Si yo, vamos con una persona que consuma marihuana, puede iniciar con 2 o 3 fumadas de marihuana. Es un usador o, digamos, un consumidor social. Voy de fiesta un fin de semana, me ofrecen el cigarro de marihuana y yo lo pruebo y me genera un efecto, ¿sí? Pero como tengo una historia de vida que no es más temprana, sino que es desde el momento en el que yo comienzo a relacionarme con el mundo y construyo una visión del mundo a partir de lo que observé con mis padres, entonces me aleja y siento que ese malestar, esa angustia, esos pensamientos que me llevan a conductas inadecuadas de autolesionarme, de ser agresivo, disminuyen o se alejan totalmente en ese momento. Y quiero más. Cada vez el O cuerpo sea, va como estar en pidiendo- ese estado Exacto, siempre. Exacto, querer estar ahí y no volver a lo que es mi realidad. Entonces adoptamos un comportamiento evitativo. Yo no quiero estar sentado acá porque acá me duele. Me siento en este lugar, acá no me duele, pero tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que al consumir algún tipo de sustancia, pues el cuerpo tolera y al tolerar nos exige más a nivel físico, a nivel fisiológico y mentalmente yo también me estoy dando esa orden. Quiero más, quiero más, quiero más y se incrementa. Por eso muchas personas han iniciado con el consumo de marihuana y al tiempo la cantidad de marihuana que se consume al día no surte el efecto deseado. O sea, que hay que... Entonces ya hay otros Complementar. ofrecimientos. Desafortunadamente, y en cuanto a salud mental, tenemos un enemigo, que también es un amigo en otros espacios, y son estos medios, los medios de comunicación, lo visual, lo auditivo, que nos permite información adecuada para que nosotros modifiquemos conductas, entendamos qué es lo que está sucediendo con nosotros, pero también en redes sociales encontramos todo lo que no es adecuado, pero que para ese momento es placentero. Como y esa es positivo. gratificación inmediata de estar ahí también, Sí. por ejemplo, consumiendo pues también ese contenido. Exacto, y nos enseña cómo consumir. Cualquier tipo de sustancias que ustedes tengan en mente y que hayan conocido o que hayan escuchado en algún medio de comunicación. Entonces, en internet, en cualquier canal, en cualquier red, tú encuentras la forma en cómo consumirlo, cómo mezclar sustancias, ¿sí? Y otros agravantes que llevan a que yo busque alternativas negativas, buscando alejar mi realidad. Y no tomamos lo que en realidad deberíamos de hacer, y es confrontar mi realidad para generar un cambio. Y esta palabra de reestructuración es importante tenerla en cuenta, porque es modificar, y todos los días estamos cambiando. Néstor, pero yo pienso que ahí también hay algo que es difícil y como tú dices, como reestructurar porque es encontrarse con esa realidad, hacerse responsable y empezar a cambiar muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces yo digo que ahí también es como un paso difícil que una persona que de pronto ya está en el consumo no es tan fácil de decir como, bueno, ahí es donde necesitamos como esas ayudas externas de profesionales, de fundaciones, de organizaciones, que uno sepa como, bueno, no estoy solo en este camino, en este proceso, se va a lograr y voy a poder como hacer esas cosas. Ahorita decías algo súper importante y es de ese, por ejemplo, como ese consumidor social, ¿cierto? Sí lo nombraste así, ¿no? Sí, sí, Como social. ese consumidor social. Pero entonces, yo sí quiero que le contemos a los televidentes y que hablemos acerca de esto. Entonces, bueno, ¿cuándo yo me puedo
considerar, entre comillas, no es que sea bueno, pero cuándo yo me puedo considerar como un consumidor social y cuándo ya entonces sí debo poner como esa alerta de que pilas. entonces, venga, ya me estoy pasando, ya mi cuerpo necesita más de lo normal, ya estoy dejando de hacer mis cosas, ¿en qué momento ya debo poner como esa alerta Y esos síntomas de alarma. Exacto. A ver, iniciando con esa definición, cuando nosotros hablamos de un consumo o de un consumidor, hay etapas, como en todo, como en la relación, el ejemplo que yo les ponía ahora. Cuando yo soy un consumidor social, tengo aceptación, que es la ausencia de mi realidad. Yo en mi espacio vital no soy aceptado o soy confrontado por mi comportamiento, porque como no entendí cómo era el mundo, entonces me torno agresivo o me tomo introvertido y respondo inadecuadamente y eso afecta la convivencia. Me siento excluido y voy a un grupo social donde para estar en este grupo me invitan al consumo de sustancias. Yo soy un consumidor social, me siento bien, pero voy y continúo en mi dinámica. Soy estudiante de bachillerato, soy buen estudiante, tengo amigos, amigas y me incluyo, lo que no sucede en casa. Entonces, ¿dónde gusta más estar? Afuera. Pero afuera hay digamos, una exigencia o una invitación directa al consumo. Allí yo no siento el malestar y no siento que estoy obrando mal y no me siento enfermo. Porque, y sí quisiera hacer un paréntesis en esto, en cuanto a la salud mental, es entendernos que el consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad, como cualquier otra. Y comenzar a ser más conscientes y más claros en que la salud es integral. No puedo hablar solamente de mi salud física. Yo tengo un dolor de cabeza, me fracturé, me duele una muela, acudo al profesional en salud física, pero soy un poco distante de atenderme por un profesional en salud mental. ¿Cómo llego yo a entenderlo? Cuando ya se comienzan a afectar mis áreas de desempeño. Paso de ser un buen estudiante a comenzar a tener problemas académicos y problemas de conducta y de comportamiento al interior del colegio. Allí va un primer profesional que está a la mano de esta problemática, se puede salir, de esta problemática podemos hablar y es el docente orientador. Gracias a Dios y gracias a algunas, digamos, entes administrativos a nivel nacional, pero más lo he conocido acá en Antioquia, hay una figura de docente orientador en las instituciones educativas públicas y en las privadas hay psicólogos y psicólogas que atienden no solo esta problemática, pero sí es el lugar adecuado para hablar sobre mi salud mental. Si yo entiendo que ya comienzo a generar algunas dificultades o el docente de cualquiera de las asignaturas identifica que hay una modificación en el comportamiento, el docente desde su responsabilidad como formador debe acudir al docente orientador para que llame a un espacio más íntimo y más personal a este estudiante y él pueda desde una confianza generar un vínculo terapéutico inicial para que él pueda desplegar allí todo su malestar, el malestar que ha recogido durante años, puede ser con su papá, con su mamá, desde las diferentes experiencias que lo han marcado, duelos no elaborados, ¿sí? Sabemos que el pre y el adolescente se enamora, ¿cierto? Y son pérdidas significativas. Yo tengo una novia y la novia me duró un mes y es la tusa. El dolor. Y ahí vuelvo nuevamente con todo esto que es maravilloso para nosotros porque nos nutre y nos permite en tiempo real comunicarnos con el mundo, pero también nos afecta. Entonces, bueno, yo sé que los cantantes, muchos me van a regañar o no me van a dejar entrar a los conciertos ya. Pero es el lenguaje, o sea, ¿qué lenguaje estamos manejando nosotros en este momento? O sea, ¿de dónde sale la palabra tusa? ¿Sí? ¿Qué significa la tusa? ¿Y qué me alivia la tusa? ¿Sí? Entonces escucho a los que ustedes ya conocen y que suenan mucho los fines de semana y en semana cuando estoy entusado o entusada.
y con qué lo acompaño. ¿Ves? Y hay una imagen social que nosotros estamos manejando y es inadecuada. Yo no escucho música popular o no escucho cualquier música o cualquier tema que me lleve a aliviar la tusa si no está acompañado de algo. ¿Sí? Eso sí es verdad. Y si tú te sientas, Sí. si tú te sientas en algún lugar a escuchar ese tema que me duele el alma porque aquella o aquel me dejó o me fue infiel, con un juguito, todos se ríen. Usted está entusado y está tomando agua. La presión social es también muy grande. Y es que uno no se va pues a poner a escuchar Uno va, póngase a la tomar. meditación o la música ahí como para relajarse con un guaro. O con, pues no, sí, es para el como... momento. Pero es porque también, se nos cayó la pizarra. Tranquilo. Pero es porque también como que socialmente eso es lo que se ha como, no sé, Normalizado. normalizado y puesto. Y es que bueno, las canciones, por ejemplo, de popular, las canciones cuando uno está entusiasmado, las canciones cuando uno está triste, ¿con qué la acompaña? Contenga. Ya saben con qué la acompaña. Exacto. Mira, hay dos palabras que ustedes han mencionado y son muy importantes. La presión social, ¿cierto? Cómo yo lo interpreto ese espacio. Y lo que yo nombré hace rato, y es la dificultad en nosotros a decir no. ¿Sí? Ay, sí. Y el temor a ser excluidos. Entonces, nos vamos los tres a un lugar, un fin de semana. Tú pides tu licor preferido, tú pides un café y yo pido un jugo. Para la sociedad, para lo que nos rodea, digamos, para una información social que nos están dando en el día a día, ¿quién está de acuerdo para el espacio? ¿Cuál de los tres estaría de acuerdo para el espacio? El que está con el licor en la mano, ¿verdad? Porque estamos escuchando música a alto volumen, porque es un espacio nocturno. Yo les cuento una anécdota hace muchos años. Pues bueno, parte de la presentación yo presenté problemas de conductas en consumo de sustancias psicoactivas en mi adolescencia. Hice proceso hace muchos años. Yo fui de los primeros reeducados de la Fundación Hogares Claret, a mucho honor, y todo lo que yo vi en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas fue desde esa resiliencia que me permite a mí luego cambiar la dirección de mi vida y no seguir estudiando ingeniería. Cambié la carrera y comencé a estudiar psicología. Entonces, todo esto lleva a entender un espacio social que nos está presionando hacia el consumo de sustancias. No solo las ilícitas, las lícitas, y a esas no le atendemos tanto. Es muy normal en nuestra cultura, para no irnos muy lejos, nuestra cultura antioqueña, toda celebración está acompañada de licor. Toda. Entonces, cuando yo digo no, ¿qué hacen? Entonces cerramos la mesa y al otro lo damos afuera. Es que él no va a tomar. O uno, ay, hágale, ruega uno, tómeselo. ¿Cómo O sea, no lo va a tomar? Isabel es de esas que es cansona, o sea, no la inviten. Yo sí le digo quién. Pero sí, como tómeselo, vea, si no se lo toman, entonces no somos amigos. Así empieza. ¿Qué están haciendo? Están condicionando Y estás apreciado. algo que yo valoro y es tu amistad. Entonces, no, Néstor, dale, pero es que es uno nomás. Ay, tómese uno por mí. Hágalo por mí. Hágalo. Bueno, y volvemos a lo otro. Yo estoy en la conquista de una chica y la chica me dice, pero no vas a tomar. Y con esa ternura y entonces te mira de cierta forma, toma, uno nomás. Me lo va a rechazar. No, pero yo ya tengo lo que les mencionaba al comienzo y es en mi ADN, o sea, yo tengo unas generaciones atrás que presentaron problemas frente al licor, que no estaba tan señalado porque era, digamos, más aceptado en nuestros abuelos también. Y me detona. Entonces me supo rico, ¿cierto? Y uno, y dos, y después media, y después me voy. Y ahí soy consumidor social, porque estoy los fines de semana, ¿sí? Pero ya la tolerancia y el incremento de ese consumo me lleva a mí a problemáticas sociales. Ya, antes me excluían porque no tomaba, y ahora me excluyen
porque soy el borrachito cansón, ¿sí? Porque problemáticas frente al alcoholismo se presentan todos los días en todos los lugares y los espacios públicos, porque no prevenimos esto. Entonces, yo me excluyo y voy a otros espacios donde posiblemente no solo me ofrezcan licor. Y ahí me voy, digamos, sumergiendo en un mar muy oscuro, que es lo que estamos tratando hoy, es la problemática frente a las conductas adictivas y otras asociadas que llevan con ellas. Y ahí ya me siento, uno de los residentes en la fundación me decía, yo me sentía esclavo, o sea, atado al consumo. Y aunque sí había otras ofertas, los fines de semana, es un chico joven de 23 años, hay otras ofertas, teatro, un concierto, algo que me pueda alimentar cultural y personalmente, pero solo veía la alternativa de, por ahí lo decían, ya no es desde el viernes, jueves. Entonces, y yo estoy nombrando esto porque en realidad sí hay un estímulo muy fuerte en el comercio, al consumo. Entonces no veo otra alternativa. ¿Cuál es mi alternativa? Llamo o me llaman y me voy. Simplemente, digamos, muy inconscientemente ya voy al lugar donde. Y yo sé que ahí está. ¿Sí? Otro caso, un paciente ya adulto, con familia, él tiene un proceso de recuperación, se reeduca en una fundación y un día cualquiera salió del apartamento a comprarlo el desayuno y resultó en un amanecedero. O sea, se le detonó a él la ansiedad por el consumo nuevamente y no tenía una fuente de apoyo. Por eso cuando nosotros realizamos un proceso de reeducación, debemos reconstruir redes de apoyo familiares, sociales y laborales también. No hay que tener pena en decir, yo tengo una problemática frente al alcoholismo o yo fui consumidor de sustancias psicoactivas, porque ya te estoy informando a ti, tú no me vas a ofrecer licor y no me vas a ofrecer sustancias. Si me respetas y tienes, digamos, cierto aprecio hacia mí, entonces voy seleccionando, directa o indirectamente, voy seleccionando quiénes son los que me van a acompañar en este nuevo camino, porque es totalmente diferente, o sea, es un giro de 180 grados en mi vida. Ahí es cuando yo adquiero la sobriedad. Y es que yo digo, ahí también es muy importante todo ese tema de esa red de apoyo, de esa familia, de ese amor, y yo quiero, Néstor, que nos devolvamos un poquito, porque ahorita que hablábamos acerca de esa presión social, y como les dije al principio del programa, hay 3 ítems o 3 aspectos muy importantes cuando uno está pequeño, es el tema de la autoestima, el amor y los límites, porque estos infieren o tienen que ver para bien o para no tan bien, para mal, cuando estamos en ese tema de la presión social. El caso que poníamos ahorita, estamos con amigos o estamos con la persona que nos gusta, con la persona que estamos conquistando, entonces llegan como, bueno, tómeselo, es que me lo va a despreciar, es que tal cosa. Entonces yo digo, ahí también como esos comportamientos o esos aprendizajes que le dejan a uno los papás o las personas que están a cargo de uno cuando están pequeños, también son muy importantes. De uno decir, saber responder con amor, es que yo estoy en un proceso, no sé, estoy haciendo ejercicio o estoy en una desintoxicación de mi cuerpo o estoy recuperándome de un proceso o estoy, perdón, en un proceso donde quiero dejar el alcohol o las drogas o alguna cosa, entonces también es como de ese amor propio y de saber poner los límites con amor, de por más de que seas mi pareja, de por más de que seas, no sé, mi amigo, lo que sea, pues no quiero, y saber poner esos límites ante esa presión social. Sí, bueno, son 3 ítems muy importantes y relacionados totalmente, que es la autoestima, el amor y los límites. El fundador de Hogares Claret, el padre Gabriel, nos decía a nosotros, amar responsablemente. ¿Qué significa esto? Que yo no debo temer, como padre de familia, a ponerle límites a mis hijos. Porque se va a sentir, porque se va a molestar, porque va a tomar otra dirección. Al contrario, si yo te amo y te estoy formando, debo ponerte unos límites para que no te salgas del camino. ¿Ves? O sea, digamos, el diario vivir y lo que nosotros observamos en lo cotidiano permite que nosotros también esos ejemplos los llevemos a nuestra vida. Si tú vas por una vía, ¿sí? Medellín-Marinilla, tú no te puedes salir de la carretera.
porque te haces daño. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tú encuentras en las vías? Señales. ¿Sí? Tú encuentras señales, límites de velocidad, ya te están hablando de límites. ¿Sí? Debo respetar al otro, el otro carril. O sea, todo esto nos lleva a nosotros a entender que los límites son importantes. ¿Por qué? Hay un esquema, dentro de los que yo mencionaba ahora, un esquema maladaptativo temprano que se denomina límites insuficientes. Es cuando yo tengo una mirada más allá de lo que puedo alcanzar, a partir de mi realidad, mi entorno social, mi entorno familiar, mi entorno académico, laboral y, digamos, mi situación económica como tal. Si yo tengo claro quién soy, dónde estoy y cómo debo actuar, pues comienzo a generar una valía personal, que es mi autoestima. Son 4 autos en los que uno se debe montar. El que siempre nombramos es la autoestima, pero se deriva en ¿qué? Autoeficacia. ¿Qué significa? Que yo siento que estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque me formé. A nivel profesional, en mi labor, en mi arte, yo me formé. Y también obtengo un reconocimiento de otras personas, lo externo, ese grupo que me dice, tú eres excelente presentadora, ¿cómo te hace sentir? Feliz. Pero te motiva a seguir, claro. ¿cierto? Te motiva a seguir, a formarte más, ¿sí? Y a tener otra meta alcanzable, ¿sí? Y de allí, ese amor interior lo proyecto al otro. Si yo me amo, te proyecto a ti también. Entonces hay un bienestar, y es cuando tú mencionas en un grupo de amigos, tan bacano estar con X, Y, Z, me siento muy bien, es que tiene una energía. Pues no es tal energía, es que mi seguridad parte de ¿qué? De que yo reconozco quién soy y reconozco mi realidad, y no es ajeno. Para todos los seres humanos, nuestra realidad es como una tonalidad, o sea, es una canción, es una partitura. Yo no puedo estar siempre en una misma nota, no debo, porque sería monótono, ¿sí? Y el nombre lo dice, monótono es una nota. Claro. No, mis emociones varían, cambian con límites, ¿sí? Pero yo me siento triste. Esa tristeza desde la infancia me permitió también reconocer la alegría. Si yo estoy molesto, también me permite reconocer el perdón, la reconciliación, ¿ves? Entonces, todo este sinnúmero de elementos que vamos presentando acá nos permite a nosotros obtener, primero, una dirección adecuada en el mundo en el cual estamos, reconocer mi realidad. Los 3 estamos acá sentados en este set, pero para cada uno de nosotros hay una realidad diferente. Lo que dialogamos a nivel personal, Juan David está, digamos, asimilando cierta información que está ventilando acá y te servirá en la vida. Y para Isabel también, ¿cierto? Y para mí también esta experiencia es bonita. Entonces, ¿dónde yo me ubico desde mi realidad para poder seguir? Y que el espacio sea gratificante. Desde esto que yo tengo acá, y es mi reconocimiento. Luego allí, pues yo voy a tener unos límites. Acá hay unas normas implícitas. Nadie me dijo a mí cuáles eran las normas del set, ni del programa. Pero yo tengo un aprendizaje previo, desde el respeto, desde el diálogo, cuál es el lenguaje que nosotros vamos a tener en este espacio. Entonces, todo esto nos lleva a ¿qué? A que la educación y la formación de ellos, y son los que más nos importan, aunque todas las personas nos importan, pero estos pequeños, estos niños, niñas y adolescentes actuales para esta generación deben ser nuestra prioridad, porque a muy temprana edad están llegando a estas experiencias de consumo. Y es lamentable vos entender un chico de 9, 10 años que ya tiene experiencias de consumo. ¿Y dónde llega? ¿Y dónde llega? ¿Por qué? Entonces, si tú miras al interior de ese mundo, de ese pequeño mundo, es que hay una experiencia anterior con papá, con mamá, con quienes me cuidaron y su entorno social cercano. Llámese el preescolar, la escuela primaria, los docentes, cómo es la relación con el docente, ¿sí? Cómo direcciono yo la relación con pares, con los niños y niñas de la misma edad y de mi barrio o de mi vereda.
cómo me relaciono yo con ese entorno. Néstor, y es que, por ejemplo, hay algo que a mí me parece importante y es que como sociedad también muchas veces juzgamos cuando vemos a una persona como en el consumo, sea cual sea lo que esté consumiendo, pero también entramos como a juzgar, a decir como ve a esa persona, no sé cuántas, pero todo tiene pues un origen. Todo viene de una familia, de una pareja, de algo que haya vivido, pues para uno es muy fácil juzgar. Estos días pasé por allí por la autopista y vi un niño, sí, pues para mí es un niño, tendría por ahí 8 o 9 años, y estaba consumiendo y yo dije muy teso uno ver como ese tipo de cosas, no solamente porque sea en la calle, sino como pues un niño. Obviamente, quién sabe, la familia, ya detrás hay también demás que problemas familiares, psicológicos, económicos, pues entran a influir un montón de cosas y también como sociedad a veces somos muy duros y muy puestos para juzgar sin saber qué es lo que realmente pasa con esa persona. Pero yo digo que también la invitación es como sociedad también construirnos y educarnos en ese aspecto, porque venga, es que porque venga, también es qué es lo que los padres le están permitiendo hacer a los hijos cuando de pronto le hacen bullying a un compañero en la escuela, en el colegio, cuáles son los límites que también le están poniendo, porque también yo digo, de una burla, de un mal comentario, de algo, puede desencadenar un montón de cosas que uno dice, pues es que fue una charlita, fue molestando. Pero la verdad, la realidad, como nos decía Néstor ahorita, puede impactar de una manera muy negativa en toda su vida. Ahí regresamos a esta figura que a mí me parece muy importante y es el docente orientador. Pero ¿quién es el docente orientador? ¿Sí? O sea, debemos ser responsables desde las directivas de las instituciones educativas de asignar un docente orientador que tenga una formación adecuada y que tenga unas características muy particulares, o sea, poder escuchar sin señalar, sin etiquetar, ¿sí? Y que pueda adentrarse en esa historia particular del pequeño o del adolescente y entender cuáles fueron esos detonantes, cuáles fueron esos factores que le llevaron en algún momento de su vida, a temprana edad, a tomar esa decisión del consumo o de un comportamiento inadecuado, de ser agresivo o de ser introvertido, en que ya yo tengo afectación en diferentes áreas, a nivel social, a nivel académico, ¿ves? Entonces, esa figura es importante allí. Lo otro, en cuanto al señalamiento, venimos de unas culturas que etiquetaron, y aún se sigue presentando, aquellos y aquellas que presentamos esta enfermedad. Entonces, los nombramos de acuerdo a la sustancia que consumen y los excluimos. Entonces, si yo tengo un familiar a cualquier edad que presenta la problemática frente al consumo de sustancias psicoactivas, más que un señalamiento directo y un aislamiento del espacio familiar, es acogerlo y acogerla, ¿sí? Escucharle y permitirle que se exprese y qué es lo que necesita en ese momento. Porque indudablemente, donde yo me siento apoyado, pues puedo tocar y puedo abrir una puerta para el cambio. De otra forma, me salgo a donde... sí. Néstor, bueno, ahorita vamos a hablar entonces de esas maneras de prevenir desde la niñez, esos síntomas de alarma y qué hacer, digamos, si estamos viviendo este tipo de situaciones. Por ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con este tema tan importante y tan educativo también. Sí. Nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado. Agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio. Así es, super velocidad sin pagar más. Tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades. Además, disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión. Recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente, rápido y oportuno.
Comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052. Super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más. Regresamos en Conectados y estamos hablando entonces acerca de esa prevención del consumo con Néstor. Él es psicólogo y vamos a hablar entonces acerca de Esas señales de alerta. Exacto, esas señales de alerta, cómo prevenirlo y qué hacer entonces ya, digamos, si una persona está en esta situación. Correcto. Voy a hablarlo en general, tanto para menores de edad como para adultos. Es importante reconocer los cambios que se comienzan a generar en sus diferentes áreas de desempeño, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel económico, ausencias de algunos elementos en la casa, modificación en los horarios, ¿sí? Cuando yo comienzo a cambiar mi conducta, mis emociones, ¿sí? Y estoy aislándome de aquellas personas que posiblemente son el factor detonante. En una relación de pareja, en la relación entre padres, yo me aíslo y busco otros espacios. Recuerden que hablábamos hace un momento, cuando estábamos en esa etapa de enamoramiento, que yo prefiero estar en estos lugares antes que en este otro, que es el que me genera el malestar. Y esa situación no la enfrento, pero sí la evado con el consumo de sustancias. Mucho tiempo en el cuarto, también para los menores de edad, es importante y tenemos todo el derecho como padres de revisar redes sociales, revisar sus pertenencias, el closet, la ropa, los aromas también. Un adolescente que comienza a utilizar mucho perfumes fuertes, ¿sí? Que no se te acerca cuando llega de la calle, son algo que uno dice, pero ¿qué está pasando con él? El cambio en la relación con los pares, cuando comienzo a cambiar amistades. Y nosotros debemos darnos cuenta de esto. Y ya como adultos, las personas se retraen mucho, se aíslan de su espacio, de su hábitat, de su hogar, sea soltero o casado, pero es una característica muy particular, que comenzamos a aislarnos. En cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer nosotros en todos estos espacios? Pues la microsociedad que es la familia, la cual debemos fortalecer día a día, requiere de elementos muy básicos, que no lo hacemos porque nos ocupamos en otras actividades. El diálogo es importante y el diálogo requiere de una característica que estamos perdiendo y es la capacidad de escucha. Ya no escuchamos, simplemente oímos. Entonces, si yo puedo escuchar al otro, entender al otro desde la situación que está viviendo, desde su malestar, desde su tristeza, desde la tusa, no disminuyamos o no minimicemos la problemática, porque tu situación es importante para ti. Néstor, y es que, por ejemplo, eso me parece súper importante y yo, pues si no es como que solamente pasa en ese aspecto, sino que de pronto vos llegas y me decís, David, mira, ¿sabes qué? A mí me pasó, ahorita viniendo, tuve un encontrón con un conductor y me dijo esto y esto, entonces yo digo, pues, pero eso es una bobada, o para él impactó de una manera bastante grave o negativa para su día o para su vida, para mí puede que sea algo sin importancia. Pero entonces me parece súper válido eso que dices, que es como, bueno, si esa persona te está diciendo es que terminé mi relación y estoy teniendo un consumo mayor, estoy yendo como, pues se están repitiendo como esas conductas con mayor frecuencia, entonces hay que prestarle atención y más a lo que él dice, no solamente es como escuchar y ya, o juzgar, sino como entrar en un estado de comprensión. Es que hay un señalamiento directo. Si yo tengo la posibilidad y creo que hay confianza en una relación y expreso que estoy iniciándome en el consumo y la respuesta, ya estás, sí, ya eres un vicioso, ya entonces te señala, usted es un marihuanero, usted es un bazuquero, usted es un alcohólico. ¿Qué estoy brindándole al otro? Lo estoy llevando más hacia ese incremento en el consumo porque me estoy sintiendo más rechazado. No escuchamos, no comprendemos la situación del otro. O simplemente le decimos, no, relájese, tranquilo, yo sé que usted no llega más allá.
Le estamos dando la confianza y le estamos aprobando. Y eso hay que tener cuidado en ello. No podemos aprobar el consumo. No lo podemos aprobar. Hay una particularidad en cuanto al consumo de alcohol y es que yo me doy el permiso y digo, no, es que yo tomo los fines de semana. Pero ¿cuánto tomo? O sea, la cantidad. ¿Y cuál es la problemática? Hay que hacer mucho énfasis en esto. Mis áreas de desempeño. Cuando mis áreas de desempeño comienzan a afectarse, Claro. sí estoy teniendo problemas con el alcohol. ¿Por qué? Porque ya económicamente hay unos faltantes, ¿sí? Ya hay lagunas mentales, ya hay conductas agresivas. Puedo llegar a tener problemas con la autoridad. O en el lugar donde estoy, digamos, ingiriendo el licor, ya no me aceptan. Pero entonces digo, es que yo compro, yo tengo plata, yo tal cosa y me voy a otro lugar, pero la problemática va conmigo, no es el lugar, no son las personas, soy yo el que camino con esa problemática y me doy el permiso y me doy, digamos, pañitos de agua tibia diciendo, no, aquí no pasa nada, claro, porque son los fines de semana. Hay que replantear la definición de alcoholismo. El alcoholismo o la persona que presenta una enfermedad como es el alcoholismo no es aquella o aquel que tiene una ingesta de licor exagerada todos los días. Ese es el fondo, por decirlo de alguna forma. Antes, si yo consumo un fin de semana, pero me genera problemáticas, ya debo tener una señal de alarma allí. Entonces, teniendo en cuenta estas señales de alarma que pues, pueden ser evidentes en algunos casos, de ahí en qué momento digo, requiero ayuda, voy a una fundación, por ejemplo, en este caso, la Fundación Hijos Pródigos, ¿cuáles serían esos servicios? ¿Cómo me puedo contactar? Hablemos también de cómo ayuda esta fundación a estas personas con estos problemas, que es que ellos solos no pueden con esto. Exacto. Bueno, yo hablo de las administraciones municipales, porque hay que resaltar también todo esto. O sea, hay programas desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo, en instituciones educativas y brindan al público abiertamente, yo he visto en el parque, acá en Marinilla y en otros municipios, donde permitimos la escucha, los escuchaderos. Y desde allí se establece una ruta de atención de acuerdo a la problemática. Ya para la Fundación Hijos Pródigos, la fundación está muy niña, comenzó este año, pero tenía ya una semilla por allí en el corazón de varias personas, incluyéndome, de tener un espacio con una atención humanizada, o sea, donde en realidad se reconoce al ser. O sea, son seres humanos dolientes de una problemática que ingresan a la fundación. La fundación se propone desde dos pilares fundamentales, el pilar terapéutico, o sea, es un soporte terapéutico estructurado y elaborado con mucha conciencia, y la parte espiritual. Yo soy psicólogo católico, y desde allí pues no podemos alejar la presencia de Dios en nuestras vidas, independientemente del credo que tengas. Yo soy católico, pero si tú profesas otra religión, no te voy a obligar a que tiene que ser como yo te lo diga. No, porque desde tu ser estás sintiendo la presencia de Dios. Eso, porque a mí me parece importante eso de que, bueno, es que es esa religión, ¿cierto? Y no importa en lo que crea, pero como que crea que también está esa energía superior, sí, en la cual se puede apoyar, en la cual puede creer para que también este proceso sea exitoso. No es como que sea desde la religión, es que si usted no cree en el Dios que yo creo, entonces no sea, porque también se van creando como esos mitos de que, bueno, por ejemplo, ahorita que tú lo dices como, bueno, en un Dios, ese Dios o esa energía superior o eso que usted quiera creer, también es importante ahí mencionarlo, pero que sepa que si no cree en Dios o es católico o es de una cosa, pues sea la creencia que tenga, todo eso también es importante en el proceso. Sí, es que, a ver, quien llegue es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano doliéndose y hay que acogerlo. Por eso, bueno, fueron varios nombres los que pusimos en el papel, pero Hijos Pródigos, desde nuestra religión católica, la parábola tiene un simbolismo muy hermoso y es el regreso del hijo al padre, ¿sí? Es el regreso a un espacio donde me escuchan, donde yo habito tranquilamente, donde me expreso y puedo cambiar.
quienes reconocen la parábola, pues la felicidad del padre cuando regresa el hijo y le hace una fiesta, Sí. porque el hijo cambia. Pero, ¿qué pasó con el hijo? Tuvo que experimentar mucho dolor, mucha ausencia, ¿sí? Y reflexionar, ¿qué fue lo que yo hice para regresar al Padre? Y regresa humilde, con esa intención de cambio. Entonces, desde allí nace Hijos Pródigos. No somos radicales, o sea, no hay un radicalismo como tal. Hay diferentes, digamos, ofertas, por decirlo de alguna forma, en todo este territorio colombiano, diferentes modalidades de terapia, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta algo, y es que nuestras culturas y nuestras personas que están presentando esta problemática han cambiado. No voy a hablar yo de mi época en la que estuve en un modelo de tratamiento totalmente de choque, con una modalidad dominicana que venía de un modelo muy fuerte, que era carcelario, y directamente se lesionaba la autoestima y se lesionaba el ser, no en su integridad física, pero sí emocional. Mucho más fuerte. Fue adecuado en algún momento para esa época, pero para esta época es más de acercamiento, es más de acogida, es más de y reconocerlo. A mí me parece importante, muy importante, es reconocer al ser como un ser humano, doliente. Entonces la Fundación Hijos Pródigos es esta casa donde estás allí compartiendo con otras personas que presentan la problemática por diferentes conductas adictivas y que te permite ser. Obviamente, lo que mencionábamos hace un rato, un amor responsable sí hay, límites sí hay, pero hay escucha y te permito ser y te oriento, te orientamos. Allí está Juan Pablo Ortiz, es un educador. Ahí hay otro asunto que es importante resaltar, y es que toda fundación debe tener, digamos, su equipo terapéutico con experiencia, formado. Yo me reeduqué de la Fundación Hogares Claret, pero yo me formé académicamente porque debo tener un conocimiento científico para poder abordar esta problemática. Claro. Desde la improvisación y desde el yo creo que puede ser así, no es válido. Aparte porque no se está haciendo algo como, ves que vamos a hacer este experimento, vamos a hacer esto con el vasito, se está jugando, no, se está tratando con personas, con vidas humanas, entonces Sí. digo, de ahí también el proceso y la importancia de que sea todo un equipo profesional el que esté ahí al frente de estos procesos, acompañando y obviamente aconsejando. Néstor, ya se nos va acabando el tiempo, no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado acá en Conectados, por habernos traído este tema y esta información tan importante. Si de pronto usted como mamá, papá, familiar, tiene una persona en el consumo y la quisiera ayudar, ahí ya enseguida les vamos a entregar la información. O si usted está viendo este programa y dice, yo necesito ayuda, no soy capaz de salir de esto solo, también les vamos a dejar la información porque es muy importante. Muchas veces por pena o por lo que sea no decimos como, venga, ayúdenme, no soy capaz, pero sí hay una solución. Entonces regalémosle a los televidentes redes sociales, número de contacto, dónde los podemos encontrar, y ya para que vayamos finalizando Conectados. Claro que sí, muchas gracias. En la Fundación Hijos Pródigos está ubicada en el municipio de Marinilla, en la vereda Gaviria. Nuestros números de contacto son 301-888-4704. Te repito, 301-888-4704. Allí llamas, pides la información necesaria, haces las preguntas que necesites, y si la persona en realidad desea un cambio, pues hacemos una entrevista inicial para perfilar, porque tampoco puedo yo asegurarle a todas las personas que van a ingresar a la fundación, porque hay un perfil establecido. Pero si el perfil no se cumple para la fundación, también orientamos dónde puede acercarse y enrutarlo para que tenga esa atención adecuada. Listo, Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos, traernos este tema desde la educación, el amor. Y sabes qué, me parece algo muy importante que se debe tener en cuenta ahí para todas las personas, el tema de la voluntad también, ahí es importante. Néstor, muchísimas gracias. Ustedes. Hoy llegamos al final de Conectados, pero antes de irnos, ustedes saben que rápidamente, Isa, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Juan, me encuentran en todas mis redes sociales como Isabel Buitrago. A mí me encuentran como FDavid26. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, secciones, información y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao.